¿Qué tal amigos dentro y fuera de Cuba? Saludos, yo soy Carlos Santana y aquí estoy como todos los fines de semana en compañía del luchador anticastrista Santiago Álvarez, el alma de este programa donde se escuchan las voces de los que quieren un cambio democrático dentro de Cuba. No sé qué piensas tú, Santiago, pero creo que vamos a tener una buena conversación con alguien que es un gran escritor y un conferencista y se trata de Julio Schilling. Yo creo que sí, tenemos hoy un tremendo programa. Conmigo aquí está, de parte de la Fundación Rescate Jurídico, otro de nuestros directores, Carmen Álvarez, que estamos recibiendo a nuestro querido amigo, el doctor Julio Schilling, profesor, politólogo, historiador y un gran patriota cubano. Buenas tardes, Julio. Bienvenido a nuestro programa. Encantado de estar con cubanos tan distinguidos, encantado, Santiago, Carlos. Saludos, Carmen. Bueno, pues mira, Julio, la razón por la que te invitamos es porque en los seminarios nosotros llevábamos personalidades del exilio que daban distintas conferencias. Una de las conferencias que más impresionó y que más gustó a los seminaristas fue la conferencia que tú diste, que llamaste El Derecho a la Rebelión. Estamos hablando directamente con Cuba, pero creemos que ese es un tema que tú, primero que nada, lo sabes entender y explicar también, que es muy importante que todo el mundo que sea un poco consciente de lo que es democracia oiga este programa. Y por eso te pedimos que nos hable de los cubanos y su derecho a la rebelión. Mira, la realidad es que el tema es fundamental darle la apreciación necesaria cuando se valora la democracia, cuando se quiere vivir en democracia y se pretende hacer de la democracia un instrumento político que dure, o sea, que tenga duración. Por la sencilla razón que, mira, la democracia en la gran historia universal es un pequeño espacio, o sea, realmente es un experimento de autogobierno muy delicado que requiere determinados mecanismos para protección, requiere una ciudadanía cívica preparada, con concienciación sobre precisamente la responsabilidad ciudadana para preservarla. La noción de derecho de rebelión es una noción que nos data desde mil años antes de Cristo, desde China, donde se decía en aquel momento mandato del cielo. Pero la belleza que tiene y la importancia que tiene para nuestros tiempos este concepto de nuevo que nos viene en milenario es cómo se puede y por qué se puede y se debe aplicar en la modernidad. Pero sin duda, cuando miramos, por ejemplo, figuras como Platón, por ejemplo, y incorporo esto para que tengan una precisión de que esto va mucho más allá de nuestros tiempos y quiero llegar a precisamente la necesidad de aplicarlo en nuestros tiempos. Platón en la República pues dijo, por medio de Sócrates, cuando un pueblo no puede expulsar a un tirano, debe conspirar para justiciarlo. O sea, y Platón, las inquietudes que tenía con la democracia, la verdad la democracia griega es que pensaba que podría ser el gobierno de las turbas, o sea, tenía esa inquietud. San Agustín nos hablaba de la guerra justa. Santo Tomás de Aquino nos habló en suma teológica, si el propósito de la ley requiere de acciones que nadie debería hacer nunca, que no se puede cumplir y ser justo, la obligación moral de uno no es de obedecer, sino de desobedecer. Y Santo Tomás de Aquino hablaba del tiranicidio como un acto salvador. Bien, la revolución gloriosa de Gran Bretaña, la revolución estadounidense, la revolución francesa, todos contenían y se basaron en su derecho de ir a la guerra para lograr la independencia y la libertad, en ese derecho de rebelión. ¿Y por qué es importante trayéndolo entonces precisamente al concepto de la democracia? Porque la democracia es un modelo político, no es otra cosa, no es un modelo económico, no tiene nada que ver con la economía, es un modelo político de autogobierno, donde el soberano, que es el pueblo, que es la sociedad, determina traspasarle determinada autoridad a un gobierno, a esos que ellos van a elegir, para que tome decisiones en nombre de ellos. Entonces,
ese contrato social, ese entendimiento, pues precisamente por eso es que hay elecciones continuamente. En una democracia verdadera hay opciones para escoger, donde uno puede elegir diferentes personas, diferentes tendencias para regir los destinos del gobierno. Entonces, ¿qué pasa si de pronto uno de esos gobernantes pues decide abusar de su poder? En otras palabras, y esto la historia, Alemania nazi, Italia fascista, Hitler llegó por la vía del voto democrático. O sea, él no llegó como, por ejemplo, en el caso de los bolcheviques. Lenin perdió elecciones miserablemente. Entonces, pues bueno, dio un golpe de Estado contra un orden democrático que existía. Eso no fue el caso de Alemania nazi. No es que sea menos bueno, pero hay que entender de que llegó al punto por la vía democrática, y eso precisamente es para establecer la importancia y la obligación de enfrentar una dictadura, no importa cómo haya llegado al poder, por la vía de la violencia o por la vía de la democracia, como de nuevo fue el caso de Alemania nazi, como ha sido el caso de muchos otros, Hugo Chávez en Venezuela, Salvador Allende en Chile, que llegan al poder por la vía democrática. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, existe algo que se llama derechos naturales, o sea, del cual el más importante es que uno tiene libertad, que esa libertad no te la dio ningún gobierno. En otras palabras, uno nace libre, es un derecho natural, obedece a ley natural. Quiere decir, ningún gobierno tiene potestad sobre eso. Al contrario, la obligación primera de un gobierno es defender esa libertad. Entonces, todo lo que está fuera de los parámetros de lo que es la convención, la ley convencional, no lo puede tocar. O sea, los derechos naturales, de nuevo, están fuera de esa frontera de la cual un gobierno puede transgredir. De ahí que cuando se oprime a un pueblo, cuando un pueblo pierde su libertad, quiere decir ya entonces el concepto de democracia, de poder elegir, de poderse expresar, esos son anulados. Entonces, Chile, si esto pasa, ¿qué alternativa le queda al pueblo? Mira, voy a citar a Abraham Lincoln, probablemente el presidente más grande que tuvo los Estados Unidos, y esto lo dijo en su primer discurso inaugural, y cito: este país con sus instituciones le pertenece al pueblo que lo habita. Si en algún momento ellos llegan a sentirse abatidos por el gobierno existente, pueden ejercer su derecho constitucional de enmendarlo o su derecho revolucionario de desmembrarlo o derrocarlo. Esto lo dijo el presidente Abraham Lincoln, porque entendía claramente que como parte de una conducta republicana, de un ciudadano en democracia, tiene que estar dispuesto a defender el sistema democrático. Y si de pronto a esos que uno le extendió la confianza por medio de un contrato social, de pronto deciden violar ese acuerdo, deciden traspasar los parámetros que no le corresponde, como es ya entrar en los terrenos de los derechos naturales, que cuando hablamos de derechos naturales podemos decir en un sentido secular de los derechos humanos de primera generación, que son la libertad de expresión, libertad de asociación, a la información, etcétera. Entonces, cuando un gobierno traspasa eso, ya entonces pues dejó de ser democracia, ya un régimen dictatorial, y la ciudadanía está en su perfecto derecho de enfrentar a ese régimen y utilizar todos los recursos a su disposición. Y de nuevo, si volvemos a grandes pensadores como Santo Tomás de Aquino, cuando él hablaba del tiranicidio, estaba utilizando precisamente el concepto para evitar mayores males, igual que Santo Tomás, igual que el propio Lincoln. En una democracia, sin embargo, las personas pueden protestar, las personas pueden expresarse, se puede ejercer sin la necesidad de ninguna violencia, presentar una especie de resistencia al gobierno. Hay urnas, hay elecciones competitivas y sobre todo las condiciones para que la ciudadanía pueda exponer su criterio, su crítica, sin el temor de que va a ser arrestado, que va a ser penalizado por esas expresiones. Ahora, Chile, sí. Permítame interrumpirte un momento. Cubanos, ¿Cómo no? Esta conversación la estamos sosteniendo en medio de la celebración del Día de Acción de Gracias, que como su nombre lo dice, rinde gratitud a ese ser supremo. Y es una fecha inherente a la búsqueda de la libertad tras el éxodo.
y los cubanos conocemos del éxodo por aire y por tierra. Ahora, ¿cómo vincular esta celebración con esas ansias de libertad? Mira, Carlos, es una conexión completamente coherente y natural. O sea, los colonizadores de esta gran nación, o sea, vinieron en busca de la libertad de culto. Basado en eso se fundamentó en los Estados Unidos. El hecho de que se deja un día nacional para dar acción de gracias. En el campo de batalla, el general George Washington fue de la batalla, por ejemplo, de Saratoga, que fue una de las primeras victorias importantes para los revolucionarios estadounidenses que luchaban por su independencia y la libertad, pues se vieron en la obligación de darle gracias a Dios porque sí consideraban que la providencia divina los había ayudado. No es casualidad que el próximo presidente también quien fue casualmente el que formalizó ese día fue Abraham Lincoln, después de otra batalla la batalla de Gettysburg, que en efecto cambió el ritmo y de pronto el norte, los federalistas, pues empezaron a ganar en esa guerra para eliminar la esclavitud y preservar la unión. O sea, la presencia de Dios ha estado siempre en la concientización y el comportamiento y los parámetros morales que establecen los valores judeo-cristianos en los Estados Unidos. Pero hay que recordar que en nuestra patria también, cuando pensamos en Padre Varela, cuando pensamos en toda esa gama, Carlos Manuel de Céspedes, el titán de bronce, nuestro apóstol, todos entendían esa presencia, ese fervor trascendental. La Virgen Mambisa, la Santa Madre de Dios, la Virgen de la Caridad de Cobre, fue en todo momento acompañando a nuestro ejército libertador en esos campos de batalla. En los pelotones de fusilamiento, ¿cuál fue el reclamo? ¡Viva Cristo Rey! De manera de que, mira, yo te digo que el mayor deseo en una Cuba libre es que, y me parece que sería una deuda y una necesidad, tener un día nacional para dar acción de gracias, porque la democracia, si bien el derecho de rebelión está ligado, también está la responsabilidad ciudadana y los parámetros morales. Y esto el padre Félix Varela lo estableció bien claro, la gran necesidad de que un pueblo tenga determinados valores morales para poder saber apreciar y defender la democracia y no dejarse engañar por demagogos que vengan. Bueno, para los que encendieron la radio en este momento, sintonizan La Voz de la Oposición, un programa donde se escuchan las voces de los que promueven la libertad y la democracia. Precisamente hoy contamos con el aporte y el conocimiento del politólogo Julio Chilin. Julio, quisiera puntualizar parte de tus primeros comentarios. Tú estabas hablando de los distintos tipos de tiranos, el que llega por las urnas y el que llega por la fuerza, y sacaste a uno que llegó por la fuerza porque había fracasado en las elecciones, que fue Lenin en la Revolución de Octubre. Pero el que tiranizó a Cuba por más de medio siglo e instituyó una tiranía que todavía existe, también fracasó en las urnas y entonces entró por la fuerza, que es Fidel Castro. Correcto, es totalmente cierto. Y algo más, engañó a todo el mundo porque se acercó con demócratas, en efecto negó su trasfondo comunista que hoy en día sabemos por información desclasificada de los contactos del comunismo internacional con Fidel y Raúl Castro. O sea que ya es una cuestión de hechos. Sin embargo, él lo ocultó públicamente, en uno de los pocos casos donde el comunismo llega al poder y que había negado sus conexiones y su trasfondo. Y efectivamente, probablemente si hubiera ido a la elección no hubiera ganado absolutamente nada. Y cuando en menos de 2 años se comunizó a Cuba y se estableció un régimen de corte totalitario, la idea detrás de eso es para mantenerse en el poder. Y hay que entender y apreciar de que a través de la historia, si miramos a Alemania nazi, si miramos a la Unión Soviética, si miramos los regímenes totalitarios que hoy quedan, Corea del Norte, China, Vietnam, por supuesto Cuba comunista, el Tíbet que está ocupado por China, podemos mirar en un sentido también en este momento no totalitario, pero sí autoritario, Rusia, Irán y muchos otros regímenes
los particulares de corte totalitario, por el enorme control que tiene sobre la población, urge de una asistencia desde afuera, o sea, la solidaridad internacional, la solidaridad de demócratas del mundo. Y la realidad es que todo proceso histórico, hablamos de los Estados Unidos, ¿no? ¿Verdad? Esta gran fecha, el Día de Acción de Gracias. Bueno, en parte una de las razones por la cual el general Washington estaba tan contento es porque Francia había entrado en la jugada y ayudando a los Estados Unidos. 90% de las armas que utilizó los revolucionarios estadounidenses fueron pagados por Francia, 90%, de manera de que el principio de la solidaridad es vastísima. Sin Napoleón y lo que estaba pasando en Europa, el resto de América del Sur probablemente no hubiera alcanzado su independencia. Entonces, la dictadura castrista actualmente pues está fortalecido y es parte de una red internacional. O sea, ellos no están solo, cuentan con Corea del Norte, cuentan con Rusia, cuentan con China, cuentan con el petróleo venezolano, cuentan con Irán, operan de una manera como una multinacional del crimen organizado. Entonces, precisamente los demócratas y nuestros hermanos en Cuba requieren esa ayuda y esa asistencia. Entonces, cualquier mecanismo para poder ponerle fin al orden dictatorial es válida. Cualquier mecanismo, eso es un factor inherente en la propia democracia. O sea, si realmente se aspira y se cree en la democracia, pues no se puede dejar de creer en el principio sacrosanto que es el derecho de rebelión cuando ya no existe otra alternativa para actuar. Y en el caso de Cuba comunista claramente no hay otra alternativa. Entonces es importante tener esa concienciación de que para alcanzar la liberación y la democracia, cuando se está en dictadura, toda opción es válida. Una pequeña pregunta que quiero hacerte. A lo mejor estoy equivocado, pero yo creo que el derecho a la rebelión no es solamente el derecho a tomar armas en contra de una dictadura cuando no existen las condiciones para hacerlo, pero también podemos utilizar ese derecho a la rebelión para tener una desobediencia civil, para hacer manifestaciones, para hacer proclamas que no estén aprobadas por el gobierno y tratar de discutir en público la mayor cantidad de las injusticias de la dictadura, hacerlas públicas en grupos y reuniones. Todo eso es parte de la rebelión, según creo yo. ¿Qué tú crees? Por supuesto. No, por supuesto, totalmente. Mira, el derecho de rebelión está unido, o sea, y hay personas que lo expresan, el derecho de la resistencia. O sea, realmente, y fíjate que por eso quise enfatizar que lo que se esté a su alcance, o sea, en una dictadura totalitaria para un pueblo desarmado es muy, o sea, es iluso pensar que eso puede ocurrir como ocurre en otros lugares, en otros periodos. Eso se entiende. Y la resistencia, algo tan, podemos decir, elemental como expresarse su criterio en público, el ejercer los derechos naturales de cada persona, sin lugar a dudas es una herramienta y es un paso de liberación de la persona. O sea, porque realmente el recobrar el derecho natural es en sí, cuando se vive en dictadura, es un acto de resistencia, es un acto de rebelión, como tú bien señalas. Hemos estado haciendo aquí un análisis histórico, un análisis de incluir grandes pensadores y su visión de precisamente algo y su conexión con la democracia, pero sin lugar a duda, desde lo más elemental como lo que es la expresión, como es el derecho a quejarse de lo que no está correcto, de pedir, de exigir la justicia pacíficamente, eso está totalmente válido y es consecuente con el derecho de rebelión. Bueno, Santiago Álvarez y Julio Schilling, se nos agota el tiempo. Yo creo, Santiago, no sé qué piensas tú sobre este planteamiento, el derecho a la rebelión, que queda mucho por decir todavía. Sería bueno seguir hablando con Julio Schilling en otro programa. Yo creo que sí, que no solamente es bueno, es obligatorio para nosotros. Y yo solamente quiero agregar sobre el derecho a la rebelión pacífica, que los cubanos siempre hemos estado dispuestos a rebelarnos,
Cuando pudimos hacerlo, no pacíficamente, lo hicimos y arriesgamos nuestra vida. Y los cubanos que están dentro y los opositores que son activamente, verdaderamente activistas en contra de la dictadura, están arriesgando sus vidas, están arriesgando su libertad, y al fin y al cabo, yo creo que los cubanos tenemos que acostumbrarnos a pensar en que tenemos que sacrificarlo para la libertad de nuestra patria. Y si el sacrificio ese envuelve abusos y envuelve cárcel, tenemos que aceptarlo. Tenemos que vivir con eso, porque la libertad no es gratis ni barata. Bueno, Julio, ha sido un placer tenerte con nosotros. Un placer, el placer es todo mío y con mucho gusto cuenten con mi participación cuando ustedes quieran. Bueno, Gracias. A nuestra audiencia en Cuba, espero que disfruten este programa y prometemos que el doctor Chilling estará nuevamente con nosotros como un gran patriota cubano que es. Muy buenas tardes en Cuba y en el exilio.